Buenos días, profesor y compañeros presentes en esta mañana. Tenemos el gusto de presentarle nuestra exposición con el tema la antijuricidad. Los integrantes del grupo son Rosario Baruco, Nayelis Castillo, Dani Sension y mi persona, Migday Castillo. La antijuricidad es un elemento del delito, cuya presencia es necesaria para que ésta sea relevante o trascendente en el plano legal. Es por ello que decimos que una acción u omisión de la tipicidad debe ser antijurídica. Denominamos antijuricidad como aquella conducta irrelevante o contraria al derecho. Esta condición, junto a la tipicidad, nos lleva a determinar que estamos ante una infracción penal, dando paso a una pena o medida de seguridad en sus consecuencias. La antijuricidad puede ser denominada como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica es considerada como un delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe infringir en las normas penales. Gracias. Como ya sabemos que la antijuricidad es lo contrario al derecho, no basta en la conducta encuadre en el tipo penal. Se necesita que esa conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación, establecidas de manera expresa en la misma. Dentro de la relación de antijuricidad y delito, debemos tener en cuenta que no toda conducta típica es antijurídica, por lo que aunque en la mayoría de los casos las conductas típicas son también antijurídicas, encontramos situaciones donde causas de justificación nos ponen delante casos donde una conducta es típica y la encontramos en el Código Penal, pero no antijurídica, porque aunque típicas son consideradas lícitas conforme a derecho. De no identificarse claramente causas de justificación, la conducta típica es determinada como antijurídica y por lo tanto ilícita, siendo el paso siguiente del análisis del delito al determinar la gravedad de ese hecho antijurídico al verificar la concurrencia o no de circunstancias atenuantes o agravantes del hecho injusto. La causa de justificación es cuando es un hecho presumiblemente delictuoso, falta a la antijuricidad. Podemos decir que no hay delito por la existencia de una causa de justificación, es decir, el individuo ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. Así, si un hombre ha matado a otro en defensa de su vida injustamente atacada, estará en una causa de justificación, excluyéndose la antijuricidad en la conducta del homicida. La antijuricidad será cuando la acción típica continúe un desvalor, es decir, es contraria a nuestras leyes, además se lesiona un bien jurídico protegido, como es la vida de esta antijuricidad. Se incluye expresamente cuando estamos frente a una causa de justificación, una causa que puede llegar a justificarse ya sea con aquella que permita realizar una acción que normalmente sería constitutiva de delito, sin que lo sea, al existir una situación de conflicto. Ejemplo, resulta que Juan mata a Luis, por lo que no sabemos es que Juan ha matado a Luis por querer defenderse de que él lo lanzara por un acantilado. Y esto resulta con que él se haya defendido. Juan llama a Luis y tenemos una discusión y termina con este hecho. El conflicto que tendría Juan actúa para salvar su vida y por lo que no sería responsable penalmente. Este ejemplo, el sujeto activo vendría siendo Juan y el sujeto pasivo vendría siendo Luis. El activo tendríamos a. En el verbo rector tenemos a que Juan mata a Luis, el objeto material es Luis al morir y el bien jurídico protegido sería dar justicia a la muerte de Luis.
Este caso se determina como de forma simple y su penalidad puede rondar entre una pena de prisión de 5 a 7 años. Bien, existen tres principales causas de justificación que excluye la antijuricidad: la legítima defensa en el estado de necesidad y el cumplimiento de un deber. La legítima defensa consiste en protegerse para repeler una acción injusta, la que acabamos de ver con el ejemplo de Juan mata a Luis para salvarse en el estado de necesidad, pues su parte consiste en que usar un mal para evitar un mal mayor. Como otro ejemplo tenemos que Elena observa a un niño en un coche, en un vehículo, en un automóvil, y se detiene a pensar en el romper el vidrio del auto. Esto podría ser un delito por daños a una propiedad ajena, pero esto causa el evitar un mal mayor en la muerte del niño. Tenemos también un ejemplo en el que una persona llega a un lugar y empieza a tirar todo tipo de disparos, una cantidad incontable, y hay un agente oficial el cual se ve en la necesidad de también dispararle a ese agresor. Claro, el oficial estaría enfrentando unos cargos por el asesinato de otra persona, pero él teniendo en cuenta que acaba de romper con con un mal mayor, que hubiera sido que el asesino al entrar a la escuela con todos esos niños y tirando disparos, se hubiera matado una cantidad mucho más alta. Hubieran sido muchos malos afectados. Compañera Nayelis. Conozcamos algunas causas de justificación. En el artículo 32 del Código Penal de Panamá nos dice que no comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de sus derechos o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran. La defensa en legítima cuando concurran las siguientes condiciones. 1. Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera resultar efectado por el hecho. 2. Utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión. Y 3. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido. Se presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que, sin su consentimiento, ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación. En el artículo 33 nos dice que actúa en estado de necesidad la persona que, ante una situación de peligro para evitar un mal a sí misma o a un tercero, lesiona el bien jurídico de otro, siempre que concurran las siguientes condiciones. 1. Que el peligro sea grave, actual o inminente. 2. Que no sea evitable de otra manera. 3. Que el peligro no haya sido ocasionado voluntariamente por el agente o por la persona a quien se protege. 4. Que el agente no tenga el deber jurídico de afrontar el riesgo. Y 5. Que el mal producido sea menos grave que el evitado. Muchas gracias. Con esto damos fin a nuestra presentación. Gracias por su atención.